un estrés neurógeno y un estrés físico. Y cuando hablo de estrés físico, ¿a qué me refiero? Cuando hay una infección, provoca un estrés. Cuando hay una cirugía, cualquiera sea, provoca un estrés físico. Cuando hay una fractura de un hueso, produce un estrés físico. Repito, cuando hay una infección, también un estrés físico. Si inyectamos algún componente que provoque una necrosis de la piel, es un estrés físico. Si hay una enfermedad conjuntiva como la tuberculosis, que es de larga data, es un estrés físico. Por lo tanto, las personas no podrían hacer frente a los efectos destructivos del estrés, ya sea neurógeno o ya sea físico. Por lo tanto, es imprescindible la presencia del cortisol. Bien, entonces continuamos con lo que es la aldosterona. Si habría una secreción excesiva de aldosterona, ¿qué va a ocurrir? Retención del sodio. Entonces acá vamos a tener mayor concentración de sodio, mayor concentración en el plasma sanguíneo de cloruro, mayor concentración de fluido extracelular. Entonces el agua también es de mayor concentración. ¿Y cómo estará el potasio? Si hay bastante aldosterona. Se le absorbe mucho sodio y se elimina mucho, se elimina mucho potasio, por lo tanto va a haber una hipopotasemia. Entonces el potasio baja. Y también puede bajar, también puede bajar el hidrógeno. Entonces acá tenemos el potasio. Bien, y el hidrógeno. Si se pierde mucho hidrógeno, ¿qué alteración habría? ¿Una acidosis o una alcalosis? Una alcalosis, ¿no? Bien, entonces se dan cuenta ustedes. Y si habría potasio bajo, ¿qué alteraciones habría? Una hipopotasemia. Bien. Por el contrario, inclusive aquí aumenta la presión. Si hay mucha retención de agua, también aumenta la presión. Va a haber una hipertensión arterial en el paciente. Pero si habría menor secreción de aldosterona, entonces no hay secreción de sodio, por lo tanto el sodio está en menor concentración. También el cloruro, también el agua o los líquidos. Bien, ¿y cómo estará el potasio? Va a estar elevado, ¿no? Bien. Cuando el potasio está muy elevado, puede producir una debilidad de la contracción muscular, puede producir una arritmia cardíaca, puede producir una insuficiencia cardíaca, por lo tanto, lleva a la muerte pronto. La acumulación excesiva de potasio hemos indicado que la concentración es 4.2. En este caso va a aumentar el potasio bajo el efecto de una escasa producción de aldosterona. Estos son los efectos que pueden producir. Entonces, un potasio muy elevado produce una arritmia cardíaca, produce contracciones débiles de los músculos. Y en cambio, cuando hay baja concentración, la transmisión de los impulsos en forma de potencial de acción no se puede llevar a cabo y hay una debilidad en el paciente. Sí, pero ambas pueden llevar a problemas cardíacos, por lo tanto no es conveniente. Y también la hipopotasemia, si está por debajo de 2, puede producir un hilio paralítico. Es decir, que el tránsito gastrointestinal se paraliza, ¿no? Bien, pero cualquiera diría, si habría un exceso de aldosterona, podría aumentar bastante la retención de sodio-cloro, como estamos viendo acá, y habría bastante sodio, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando hay un aumento del sodio, una retención excesiva, se libera hormona antidiurética, ¿no? Que va a favorecer la absorción del agua, por una parte, ¿no? También va a producir, cuando permanece la aldosterona un día, 2 días, ese efecto hace que la presión suba. Y cuando sube la presión, va a producir una diuresis por presión y una natriuresis por presión. ¿Alguien me puede decir qué es una natriuresis y una diuresis? Acá vamos a poner en 2 lados.
La hipertensión arterial produce una natriuresis y produce una diuresis. Todo paciente hipertenso, la hipertensión arterial cursa de manera silenciosa, es el asesino silencioso. Pocas veces produce mareo, dolor de cabeza o cefalea, pero las más de las veces es silenciosa, a un valores bastante elevados. Por lo tanto, es conveniente a todo paciente siempre tomarle la presión arterial. Y si la presión está elevada por la retención de líquidos, entonces va a haber mayor volumen de diuresis, es decir, mayor volumen de pérdida de la orina. Ese es el efecto que produce la diuresis. Porque normalmente nosotros, ¿cuánto de orina tenemos por día? 1,5 litros, 1,4 litros. Pero un paciente que tiene hipertensión orina 1,800, 2 litros, 2,5 litros en las 24 horas. Ustedes van a preguntar al hipertenso, y acá hay hipertensos por si acaso, ¿no? Entonces, aunque la población joven no tanto, pero hay hipertensos en el que menos se piensa. Bien, entonces, es la diuresis. Pero también hay natriuresis, es decir, el volumen urinario tiene una significativa presencia de sodio, y de esa manera el sodio no va a estar tan elevada, porque la hipertensión va a producir natriuresis por presión o diuresis por presión. A este efecto se llama escape a la aldosterona, es decir, que escapa al efecto de la aldosterona, por eso que el sodio está en menor concentración. Bien, ahora con eso creo que hemos abordado toda parte de lo que es el efecto de los mineralocorticoides. 15%, 20%, 25%. Por lo tanto, la retención de agua produce aumento de la presión en esta proporción aproximadamente. Ahí lo van a ver. Y para concluir acá, aunque nos falta todavía, acá tenemos una célula conocida como célula principal, la misma célula. Entonces, cuando la aldosterona ingresa a la célula, fíjense ustedes, como es una hormona liposoluble, atraviesa con facilidad la membrana, va a llegar al citoplasma, va a interactuar con la proteína, un receptor mineralocorticoide. Se combina por un complejo que va a ingresar al núcleo, y en el núcleo va a haber una transcripción química y una formación de ARN que va a llegar al citoplasma a nivel del retículo endoplásmico. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Va a haber una síntesis de proteínas y de enzimas. ¿Qué enzima? La ATPasa, sodio-potasio, más conocida como la bomba de sodio-potasio, una bomba electrógena que vigila el volumen de la célula, ¿no? Bien. Pero también se van a formar otras proteínas como ser canales de potasio, canales de sodio, canales de hidrógeno, etc. Y cuando hablamos de los canales de hidrógeno, la aldosterona también actúa a nivel de las células intercaladas, produciendo el intercambio del hidrógeno y del potasio. El hidrógeno sale o se secreta a la luz de los tubos renales para ser eliminado y reabsorbe el potasio. Esa también es la acción de la aldosterona. Por lo tanto, la aldosterona va a sintetizar varios tipos de canales, varias proteínas, por el efecto que tiene esa aldosterona en la célula principal. Y entramos a la acción de los glucocorticoides. Hemos adelantado algo respecto a los glucocorticoides. Hemos indicado que el cortisol se va a secretar 2000 veces más, o bueno, en una buena proporción, una concentración de 12 microgramos. Pero sin embargo, el cortisol también se puede formar de manera sintética. O digo, el cortisol también podemos nosotros administrar de manera sintética en el tratamiento de muchas enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, que produce inflamación tremenda y de esta manera va a actuar, ¿no? O sea, va a tener una mejoría espectacular del paciente en el lapso de un día, 2 días, solamente con el uso de corticoides.
Por lo tanto, en muchas enfermedades como el lupus eritematoso y otras, síndrome de Sjögren, etc., se utiliza corticoides, ¿no? Bien, cortisol, pero la administración de corticoides, entre ellos tenemos la prednisona, tenemos la metilprednisolona, tenemos la dexametasona, la betametasona. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene bastante importancia comprender, ¿no? La prednisona viene con nombre comercial de meticorten. Algunos habrán visto alguna vez meticorten. No debiera ser acá eso, pero es un fármaco muy conocido, meticorten. Tenemos la prednisona, la metilprednisolona, prednisolona. Esta es 4 veces más potente que el cortisol en su acción glucocorticoide, al igual que la corticosterona, que es 4 veces más potente que el cortisol. El cortisol también se lo conoce con el nombre de hidrocortisona, que se utiliza bastante. Hidrocortisona. Bien. Tenemos la dexametasona. Bueno, la metilprednisolona es 5 veces más potente que la hidrocortisona, 5 veces más su potencia, glucocorticoide. La dexametasona, 30 veces más potente. Por lo tanto, el médico que no comprende la potencia que tienen los corticoides puede provocar una iatrogenia, como veremos más adelante, ¿no? Debemos conocer la potencia que tiene cada corticoide. Entonces, la dexametasona y la betametasona, tanto en cremas como por vía oral o por vía sistémica endovenosa, tienen esta potencia, ¿ya? Para poder comprender. Entonces, ustedes tienen que saber esto. Y en farmacología seguramente van a profundizar. Bien, entonces ahora tenemos nosotros, ya comprendemos que la capa fascicular produce cortisol que va a actuar en varios aspectos, en la inflamación. Pero antes de hablar de la inflamación, de las alergias, hablaremos del metabolismo del cortisol. El cortisol interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. ¿Qué ocurre en el metabolismo de los hidratos de carbono? Cuando utilizamos cortisol o se libera aquel cortisol, este cortisol va a producir una gluconeogenia. La gluconeogenia ya lo vimos en el capítulo anterior. Sería la síntesis de hidratos de carbono o de glucosa a partir de proteínas. Entonces, el ritmo de la gluconeogenia, por el efecto que ejerce el cortisol, puede aumentar hasta 10 veces, 6 veces, 7, 10 veces de la gluconeogenia. El hígado se encarga de convertir los aminoácidos en glucosa. Pero para ello, ¿qué va a haber? El cortisol aumenta la acción de las diferentes enzimas que van a convertir los aminoácidos en glucosa a través de la gluconeogenia. Y para comprender bien esto, voy a repetir un poquito la parte de la insulina del capítulo 79. Hemos indicado que la insulina va a interactuar, ¿qué diga la insulina? Y interactúa con estos receptores, ¿no? Hemos indicado que la insulina controla y dirige la maquinaria metabólica de las células. ¿De qué manera? Cuando entra en contacto con el receptor, las alfa van a activar a las beta, y estas beta van a producir una autofosforilación y van a activar otros mecanismos, paso por paso, diferentes componentes. Entonces va a haber un efecto multiplicador, cada vez produce mayor efecto, por eso mínimas cantidades de hormonas producen mayor efecto. Por lo tanto, estas van a formar las IRS, sobre todo en el músculo, la del tipo 1. Y estas IRS, sustrato del receptor de insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que los GLUT, moléculas transportadoras de glucosa que se encuentran en el interior de vesículas, estas vesículas se transportan ¿hacia dónde?
hacia la membrana, mientras esté presente la insulina, pero cuando deja o cesa su acción la insulina, cuando desaparece, en el lapso de 3 minutos, 5 minutos, esa nuevamente ingresa al interior. Por lo tanto, la translocación o el transporte es por las IRS. ¿Quién produce eso? La insulina. Pero el cortisol tiene un efecto contrario, es decir, antagoniza la acción de la insulina. Hace lo contrario el cortisol. Por lo tanto, si no hay este grupo acá, ¿la glucosa entrará? No entra. Por lo tanto, ese es el efecto del cortisol. Y cuando la glucosa no entra, cuando no se utiliza como sustrato energético, ¿qué se utilizará? Ácidos grasos. Bien, entonces ocurre esto. Los aminoácidos se convierten en glucosa. Y por lo tanto, estos aminoácidos van a ser transportados acá. Bien, acá va a haber una movilización de aminoácidos. Los aminoácidos, en lugar de entrar a la célula, se van hacia el hígado. Y en el hígado son, por acción de estas enzimas, se convierte en glucosa. Va a haber una disminución de la utilización de la glucosa. Ya lo saben por qué se disminuye. Porque estas no se van a transportar, por lo tanto la glucosa no entra. Los aminoácidos no entran, el fosfato no entra, el calcio no entra por acción de la insulina. Por lo tanto tiene efectos antagónicos a la acción de la insulina. Y tanto que se acumula la glucosa, ya sea por la gluconeogenia, ya sea por la falta del uso de la glucosa, entonces va a haber un aumento de la glucemia. Ese es el efecto que produce el cortisol, y eso va a provocar una diabetes suprarrenal que puede aumentar hasta un 50% de la concentración de la glucosa en el plasma sanguíneo. Ese es el efecto en los hidratos de carbono. Bien, algo parecido a la hormona del crecimiento también. Bien, ahora acá el efecto del metabolismo de las proteínas. Hemos indicado que acá las proteínas no pueden ingresar, por lo tanto va a haber menor síntesis de proteínas. El ARN mensajero, que cuando aumentaba llegaba al retículo endoplásmico para la mayor síntesis de proteínas, entonces reduce. Y al reducirse va a haber una menor síntesis de proteínas. ¿En qué tejidos? En los tejidos extrahepáticos, principalmente en el músculo. El 50% del cuerpo es masa muscular, ¿no? Bien, eso sería el efecto que produce. Hay una reducción de las proteínas en las células. A las células no pueden ingresar, ¿no? Y hay una reducción del ARN mensajero. Y el cortisol aumenta la síntesis de proteínas en el hígado. Pero ¿qué ocurre en los tejidos? Como no hay síntesis de proteínas, estas proteínas se van a degradar. A esto se llama catabolismo. Cuando hay un catabolismo o una destrucción por el efecto del cortisol, entonces las personas van perdiendo proteínas. Y cuando no hay proteínas musculares, cuando una persona se pone de cuclillas, no se puede poner en pie por la debilidad muscular, por esta alteración. Entonces las personas que llegan a un estado bastante delicado es porque están perdiendo proteínas por el efecto que tiene. ¿Quién libera? También el estrés. ¿Qué tipo de estrés? Estrés físico, estrés mental. El estrés mental que produce liberación de la corticoliberina, que estimula a las células corticótropas, libera ACTH, y esta va a producir mayor cantidad de cortisol. Cuando una persona no duerme bien, cuando una persona tiene algunas enfermedades, o cuando hay un estrés de deudas que no pueden amortizar a tiempo, bajo la presión de que si no cancelan, tienen que pagar una suma extra, ¿no es así? Entonces, eso es un estrés mental. Todo el mundo tenemos ese problema, ¿no? Bien, entonces, ¿quién? Nadie está libre de esto, pero sobre todo eso compete en los padres, ¿no? Bien, entonces, hemos hablado del metabolismo. Ahora, ¿qué pasa en el hígado? En el hígado sí hay síntesis de proteínas. En el hígado hay mayor síntesis
de glucosa y también lanza la circulación de proteínas. En los tejidos extrahepáticos no hay proteínas, hay un catabolismo, pero en el hígado hay síntesis de proteínas, todo lo contrario. ¿Qué libera el hígado? ¿Qué tipo de proteínas libera el hígado? Albúmina. Muy bien, albúmina, globulina, también tilinógeno y otras. Las lipoproteínas de baja, alta y toda densidad son proteínas que se forman en el hígado. Por lo tanto, el hígado forma hay mayor síntesis de proteínas, aún en situaciones adversas. Bien, es el efecto. Finalmente, el metabolismo de los lípidos. Para que haya un depósito de hidratos de carbono en forma de lípidos, tiene que haber la alfa-glicerol fosfato. Si no hay este componente, entonces los triglicéridos con facilidad, además acaban actuando varias hormonas. Acá hay una lipasa, ¿se acuerdan? La lipasa puede ser activada por el glucagón, por la adrenalina y por muchas otras hormonas. Por lo tanto, los triglicéridos, sobre todo por el cortisol, los triglicéridos se degradan para convertirse en glicerol y ácidos grasos. Y los ácidos grasos circulan, los ácidos grasos. Ácidos grasos, va a haber movilización de ácidos grasos. Pero estos ácidos grasos, ante una concentración muy elevada de cortisol, ¿qué pueden producir? O una administración excesiva de estos fármacos. Y otra cosa, estos fármacos nunca se pueden retirar bruscamente. Hay que retirar de manera disminuyendo de manera gradual. Cada semana vamos a disminuir, porque si retiramos de golpe puede haber una insuficiencia. Porque gracias a una concentración elevada de corticoides, esta ya no secreta, ya no es necesario. Pero si lo retira de golpe y está en un estado adormecido, entonces puede producir, no es conveniente retirar bruscamente los corticoides, hay que bajar gradualmente. ¿Sí? No olvidemos que los corticoides son armas de doble filo, hacen muy bien, pero también pueden hacer daño. Bien, luego paso al síndrome de Cushing, o entro al síndrome de Cushing mejor para que podamos comprender bien. Hemos indicado que en el metabolismo de los lípidos va a haber movilización de los ácidos grasos y por tanto puede provocar una acidez o una obesidad. Y esa obesidad por un exceso de corticoides va a producir un depósito anormal por la movilización. Los pacientes que tienen un exceso de cortisol o un exceso de ACTH o un exceso de corticoliberina, por tumores, acá puede haber un tumor en el hipotálamo, puede haber acá también un adenoma en la hipófisis. Si habría un adenoma, habría un exceso de secreción de ACTH que va a estimular la capa fascicular. O si habría un adenoma de igual manera. O también puede haber tumores en el abdomen y en otros tejidos, en los pulmones, que pueden secretar ACTH, pero de origen ectópico, ya no es a partir de la hipófisis anterior o de la hipófisis. Por lo tanto, estos pacientes, al tener una concentración muy elevada de cortisol, va a haber una distribución no tan adecuada de los ácidos grasos. Las extremidades, fíjense, las extremidades en el síndrome de Cushing son finas, son delgaditas, ¿no? Delgaditas son las extremidades, las distales sobre todo, pero las grasas se movilizan y se depositan en la cara, y la cara se pone redonda, llamada facies en luna llena, ¿no? Redonda, fíjense acá, cara redonda, cara redonda, cara redonda, por acción del cortisol. Esos son los efectos cuando uno se excede en la dosificación, ¿no? Bien, otro efecto. Las proteínas, hemos indicado que no hay síntesis de proteínas, por lo tanto, no hay formación adecuada de linfocitos,
no hay formación adecuada de eosinófilos. Entonces, la baja concentración de linfocitos y eosinófilos es un dato importante que nos puede orientar a un síndrome de Cushing. Las fibras de colágeno, también las fibras de colágeno y esas de elastina, hay una ruptura por debajo de la piel y van a formar estrías purpúreas, o también pueden obtener otra coloración. Estrías, fíjense en los pliegues. Bien, la grasa también se acumula en la parte cervical, en la parte superior del tórax, produciendo lo que se conoce como el cuello de búfalo. Hombros en charretera. Ustedes habrán visto a un búfalo bastante abultado, bastante fortalecido en la parte anterior, y la parte posterior es más angosta, ¿no? O más delgada. Entonces, eso. Puede haber osteoporosis. Vamos a entrar enseguida a otro capítulo donde veremos los efectos de los corticoides que producen osteoporosis, pero con una explicación fisiológica. Bien, entonces va a haber osteoporosis, extremidades delgadas o debilidad muscular. Ya sabemos por qué la debilidad muscular, por un catabolismo proteico. Por lo tanto, nosotros sabremos comprender por qué existen alteraciones al conocer fisiología. En este caso, los corticoides. Eso es el síndrome de Cushing. Pero se dice el síndrome de Cushing cuando esto se produce a este nivel. Pero sin embargo, si la secreción excesiva de cortisol obedece a un adenoma, se llama enfermedad de Cushing, ¿no? Bien, ¿y cómo actúa a nivel de estas células? Hablamos casi lo mismo de la aldosterona, pero acá entra la adenosiclasa. Ustedes se acordarán que la adenosiclasa va a producir que el ATP se convierta en AMP cíclico. El AMP cíclico activa la proteincinasa y la proteincinasa va a producir, activar o inactivar en este proceso, en estas células fasciculares, ¿no? De la capa fascicular. Bien, ahora vuelvo nuevamente donde estábamos. Ahí. ¿Qué ocurre? Hemos indicado que los animalitos no pueden resistir cuando hay un estrés. Un animalito enjaulado puede morir por el estrés, porque el estrés tiene efectos destructivos. Pero ¿quién puede proteger? El cortisol. Por ejemplo, cuando un animalito al que se le provoca una fractura, a una rata, una fractura de la tibia y el peroné, a partir de los 4 minutos comienza a aumentar bastante. Hasta los 20 minutos, fíjense cómo aumentó la concentración. Obviamente que es algo parecido a la corticosterona, pero tú lo propio que lo que es el cortisol. Y acá, para comprender lo que hemos indicado hace rato, la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2 está presente en el túbulo renal, está presente en las glándulas sudoríparas, en las salivales y también en el tubo digestivo, sobre todo el intestino grueso. Pero también hay la del tipo 1, la isoforma tipo 1 se encuentra en el cerebro, en los pulmones, en el hígado, en la piel, como verán acá, hígado, piel, encéfalo, tejido adiposo y placenta, ¿no? Bien, ¿cuál es la acción del cortisol bajo el efecto de la isoforma 2? Lo convierte el cortisol en cortisona y queda inactivada el cortisol por la isoforma 2. Pero por la isoforma 1 ocurre lo contrario. La cortisona que está inactivada se puede activar por la de tipo 1 y convertir en cortisol activo. Entonces, bajo estas circunstancias, se va a regular la concentración de diferentes componentes. El organismo es sabio y hay muchos tejidos que regulan la concentración del sodio y del cloro porque tienen una acción mineralocorticoide. Son protectoras, ¿no? Y aquí tenemos lo que hemos indicado, el eje hipotálamo hipófisis, glándula suprarrenal. La concentración de la producción de de cortisol. El cortisol se libera en las primeras horas de la mañana, 1 hora después de levantarse. Hay bastante cortisol para comenzar la vida frente al estrés, ¿no?
es decir, en vigilia. Uno durmiendo está tranquilo, descansa, hay poca secreción de cortisol, pero en el día estamos frente a diferentes situaciones estresantes, los bocinazos, la alergia docente, etc. Tantas situaciones, ¿no? Pero a lo largo del día va bajando la concentración del cortisol. Bien, ustedes podrán creer que la liberación del este, ¿cuánto tiempo tenemos, por favor? 45. Entonces, hemos visto que las hormonas se liberan en forma de pre-prohormonas. La ACTH también se libera en forma de pre-prohormonas, no se libera sola. Cualquiera diría de que la ACTH se libera suelta. No, se libera como una pre-prohormona llamada pro-opio-melanocortina. Y bajo acción de algunos genes, uno que se llama la propopertasa 1, que se libera en el hipófisis, y otra que se libera en el hipotálamo, la propopertasa 2, hace de que se liberen varios componentes. ¿Qué componentes? La ACTH. Pero también hay lipoproteína D, tenemos lipoproteína gamma, y tenemos hormona estimulante de los melanocitos, alfa, beta, gamma. Por lo tanto, se liberan varios componentes, no es solamente un componente. Entonces, hormona, o sea, pre-prohormona. Luego viene prohormona o propopertasa. Y luego lo demás. Bien, pero ¿qué pasa en los adultos? Acá hay algo que llama la atención. Habíamos señalado que la hipófisis tiene un lóbulo anterior, posterior y la faz intermedia. En los animales está más desarrollada. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Una hormona conocida como hormona estimulante de los melanocitos, que va a actuar a nivel de la piel, tanto de los seres humanos como de los animales. Bien, cuando los animales están expuestos a un sol intenso durante el verano, entonces se libera bastante hormona estimulante de los melanocitos y el pelaje se hace más oscuro. El mismo animalito en la primavera, como no hay tanto sol, no sale tanto el sol, entonces no se libera los melanocitos, o digo la hormona estimulante de los melanocitos, entonces el mismo animalito cambia de pelaje, se mimetiza.